Bueno, buenas tardes. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a seguir con el ciclo de preeclampsia. Y el día de hoy pues, vamos a hablar de la charla que trata sobre fenotipos de preeclampsia y manejo dirigido. Mi nombre es Luis Armando Mendoza Caro, yo soy residente del cuarto año de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre Seccional Cali. Y mi tutor para el día de hoy es la doctora Paula Andrea Velázquez Trujillo. Ella es ginecóloga y obstetra de la Universidad Libre y especialista en cuidado crítico de la Universidad Tecnológica de Pereira. La doctora, pues desafortunadamente no se encuentra conectada, ya que por diferentes cuestiones laborales, pues no pudo estar presente. Ahí llegó la doctora. Ya corrí todo y ya estoy aquí contigo. Ánimo, pues. Nos va a ir bien. Dale, pues. Entonces, el objetivo principal de realizar esta charla el día de hoy es que tenemos en cuenta de que el manejo a ciegas de la hipertensión en mujeres con preeclampsia puede lograr el control de la presión arterial, pero en ausencia de un conocimiento profundo se ignora como tal los efectos reales y medibles sobre el sistema cardiovascular, tanto materno como fetal. Y tenemos de que la evaluación hemodinámica de cualquier enfermedad pues, es un garante de las estrategias terapéuticas y de control clínico que se requiere para conocer, entender, caracterizar y además tratar la patología, siempre y cuando se realicen intervenciones que sean coherentes y medibles, que puedan guiar como tal una elección racional de antihipertensivos, entre otras intervenciones. Entonces tenemos de que el concepto de que la preeclampsia es un síndrome multisistémico es apreciado tanto en la investigación como en la atención clínica y puede ser alcanzado a través de diferentes fisiopatológicas, es decir, subtipos de preeclampsia, que en su especificidad producen más utilidad clínica. Y otros subtipos pues, están respaldados por resultados clínicos dispares, pronósticos a largo plazo, sistemas de órganos involucrados y factores de riesgo. Entonces, lo primero que queremos abordar en esta charla es la evaluación hemodinámica en UCI. ¿Por qué es importante esto? Tenemos de que la principal variable que vamos a tratar de evaluar en esta charla es el gasto cardíaco. Esta variable pues, es la medida de la cantidad de sangre bombeada por el corazón cada minuto. Tenemos de que este es un determinante esencial del fluido sistémico de oxígeno que es medido mediante el VO2 por suministro de oxígeno. Tenemos de que este nos va a servir para medir como tal el suministro de oxígeno a nivel de la célula. Tenemos de que el gasto cardíaco no debemos medirlo como normal o anormal, sino que lo ideal es que tengamos un gasto cardíaco adecuado o inadecuado para ese individuo o para ese paciente, en ese momento determinado. Y esto pues debe tener en cuenta otros factores o otros determinantes que nos van a ayudar a determinar ese gasto cardíaco, los cuales son la presión de llenado, pues son las formas como podemos evaluar ese gasto cardíaco, mediante la presión de llenado, la presión arterial, el ritmo cardíaco, la microcirculación, el lactato sérico, la saturación venosa de oxígeno y el gasto urinario. Donde que no se puede esperar que el monitoreo por sí mismo mejore los resultados de los pacientes, sino que las intervenciones que vamos a realizar correctamente aplicadas a dicho paciente, pues van a realizar como tal esos resultados adecuados para el paciente. Que la monitoría hemodinámica pues, nos sirve para evaluar el rendimiento del sistema cardiovascular. En este pues tenemos para medir la capacidad para el suministro de oxígeno para satisfacer las demandas metabólicas. Este tiene tres utilidades principales: identificar la presencia y la naturaleza, en este caso, de un choque, guiar las intervenciones terapéuticas apropiadas para el paciente en un choque y como herramienta de evaluación para la respuesta a la terapia que se le está realizando al paciente. En cuanto, pues ya que hablamos de choque, pues tenemos que el choque es el suministro y la utilización inadecuada de oxígeno a nivel celular, y estos estados se van a necesitar con base en el gasto cardíaco del paciente, el cual es representativo principalmente de la entrega de oxígeno, como ya habíamos visto. Vemos que en estos pacientes pues, vamos a encontrar un bajo gasto cardíaco o un alto gasto cardíaco, en la cual pues, vamos a tener una presión de llenado, vamos a tener un volumen diastólico, vamos a tener una resistencia periférica
la presión médica media y una saturación de base de oxígeno, los cuales nos van a determinar principalmente qué tipo de choque estamos tratando. Obviamente, para el objetivo de estas intervenciones es caracterizar el tipo de choque en las variables. Se oye muy mal, Luis, se oye muy mal. Apégate al micrófono, por favor. Es que el micrófono creo que está en la cámara. Entonces, el objetivo es como tal de la intervención es realizar como tal el tipo de choque y las variables afectadas para iniciar como tal un manejo y evaluar continuamente las intervenciones que vamos a realizar, principalmente para mejorar el gasto cardíaco y así realizar una mejoría de la Entonces, el objetivo de la intervención pues, es caracterizar el tipo de choque y las variables afectadas para así iniciar como tal un manejo y evaluar continuamente las intervenciones que estamos realizando. Esto con el objetivo de mejorar el gasto cardíaco y a su vez mejorar la oxigenación celular. Dentro de las diferentes variables o de diferentes formas para medir el gasto cardíaco, tenemos las mediciones que pueden ser no invasivas, mínimamente invasivas o invasivas en las cuales vamos a requerir dispositivos que sean que al paciente, ya sea tanto en una unidad básica como en una unidad de cuidados intensivos. No, pero está muy mal la señal. Una charla. Si bloquean el micrófono del computador en el que se está transmitiendo. ¿Aquí me escuchan? Yo tengo aquí, y tengo todo esto cerrado. Sí, ahí muy bien. ¿Ya se escucha bien? Ahí sí, aquí sí. ¿A mí me escuchan bien? El micrófono es el micrófono de la cámara, gordo. Ah, bueno, acércalo más. No sé si se esté viendo. No, me imagino. ¿Habla? Ahí se escucha mejor. Ahora sí, perfecto. Listo. Bueno, Gracias. muchas gracias. Ahora, Entonces, la medición ideal del gasto cardíaco pues, nos determina como tal la realización de una evaluación hemodinámica avanzada y completa, que sea mínima, que sea no invasiva, que sea continua, confiable, que sea fácil de usar y que te genere mínimas complicaciones en la paciente. Obviamente, con esto el objetivo que tenemos es mejorar el resultado de la intervención y obviamente lo más importante es que deben incorporarse varias técnicas, métodos, intervenciones y avances tecnológicos para poder realizar esta parte. Debe ser un enfoque clínico sólido para que podamos comprender la forma en que se obtiene la lectura y así tener una mejor precisión en el dispositivo en escenarios clínicos específicos, ya que no todas las intervenciones puedan ser utilizadas en todas las pacientes que vamos a tratar. Y con esto pues tenemos que se realizará eficazmente la medición de este gasto cardíaco. Dentro de la preeclampsia pues siempre se han caracterizado múltiples subtipos, ya que tenemos de que antes se pensaba que era una patología que tenía como tal una patogénesis común, pero hasta ahora pues se ha propuesto de que múltiples subtipos dan una presentación clínica que es común para diferentes vías de origen. Tenemos de que las características ideales para identificar un subtipo es que se debe identificar una vía específica, se debe indicar específicamente el resultado materno o fetal, que este debe ser reconocible en un marco de tiempo clínicamente útil y que los resultados deben ser reproducibles y generables, pero con frecuencia variable, incluso en entornos de bajos recursos. En cuanto a la evidencia que nos han postulado los diferentes trabajos o los diferentes autores sobre los diferentes subtipos de preeclampsia, es que este es un síndrome de hipertensión de nueva generación que se caracteriza principalmente por proteinuria y por otros hallazgos sistémicos, y que en mujeres se puede presentar como un trastorno indolente que cambia mínimamente con la progresión del embarazo, y que también se puede presentar en mujeres con una presentación clínica explosiva
en la cual exhiben hallazgos diagnósticos mínimos y que pueden volverse críticamente enfermas con el paso del tiempo. Obviamente, lo más importante es una comprensión adecuada de la fisiopatología, en la cual pues vamos a encontrar que va a haber una perfusión planetaria reducida y tenemos de que, basados en esto, un tercio de los bebés de mujeres con preeclampsia van a manifestar como tal una malrestricción de crecimiento fetal, pero que los principales órganos involucrados van a variar entre los diferentes tipos de mujeres y que los hallazgos de laboratorio asociados con la preeclampsia pues pueden estar a veces, digamos, dispares con respecto a la presentación clínica y que en estudios de investigación pues hemos visto de que los resultados pueden variar notablemente. Como por ejemplo, acá les traje estas dos imágenes en las cuales se quisieron evaluar. En la imagen A se quería evaluar el factor de crecimiento placentario, el cual se midió longitudinalmente a lo largo del embarazo en dos grupos de poblaciones. La población con la mínima continua, pues es las pacientes que no tenían preeclampsia, las que tenían línea discontinua eran las pacientes que tenían preeclampsia. Acá pues se puede ver claramente que se ve una marcada diferencia entre las dos variables, pero cuando hacemos la dispersión en una nube de puntos, pues nos damos cuenta de que no hay tanta uniformidad en la presentación de los datos, ya que podemos ver en los puntos grises, que son las pacientes que eran sanas, y en los triángulos son las pacientes con preeclampsia. Y como nos damos cuenta, a diferencia de este gráfico, acá en el gráfico de dispersión, pues sí vemos de que los variables están un poco más heterogéneas, por lo cual la interpretación de este resultado puede ser un poco más difícil en ámbito clínico. Entonces, ellos clasifican principalmente dos subtipos de preeclampsia, que somos los que vamos a tratar principalmente en esta charla, que es la preeclampsia de inicio temprano versus la de inicio tardío. Tenemos de que la preeclampsia, como ya la habíamos definido en anteriores charlas de inicio temprano, es la que se presenta antes de las 34 semanas y esta se caracteriza principalmente por un aumento de la restricción y una evidencia patológica de mala perfusión placentaria. Y tenemos de que la preeclampsia de inicio tardío, es decir, la que se presenta después de la semana 34, es menos probable que prediga como tal una enfermedad cardiovascular más tardía. ¿Cómo se ha adaptado esta teoría o estas variables hemodinámicas para las pacientes embarazadas? Pues primero tenemos de que las pacientes que desarrollan preeclampsia de inicio temprano o tardío van a exhibir como tal dos fenotipos hemodinámicos y cardiovasculares que van a ser contrastantes, aunque ambas se reconocen inicialmente por la detección de hipertensión, pero obviamente no van a ser características similares la presentación ni en una ni en otra paciente. Tenemos de que las pacientes que presentan un inicio de preeclampsia, el cual se da de forma temprana, pues vamos a conocerlas como unas pacientes que presentan un perfil hemodinámico que va a ser llamado como un perfil de alta resistencia, en el cual se va a caracterizar por un bajo gasto cardíaco, una alta resistencia periférica total, una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución del volumen sistólico y una disminución del gasto cardíaco. En cambio, las pacientes que se caracterizan con una preeclampsia, la cual se caracteriza en el inicio tardío, es decir, las pacientes que presentan una preeclampsia después de la semana 34, pues se van a caracterizar con un perfil hemodinámico de alto rendimiento, en el cual vamos a tener un alto gasto cardíaco, un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento del volumen sistólico, un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia periférica total. Obviamente, pues para realizar estas medidas, pues hay que realizar medidas hemodinámicas en el embarazo. Y la evaluación principalmente se basa en la función cardiovascular en el momento del embarazo, en el cual vamos a encontrar vínculos significativos entre la función cardiovascular materna y trastornos principalmente como la preeclampsia, que nos va a medir principalmente la función arterial y la hemodinámica circulatoria. Dentro de las variables que vamos a evaluar en estas pacientes, principalmente traigo dos, que son la función arterial y la medición del gasto cardíaco. Tenemos que la función arterial se cuantifica estudiando la rigidez de los grandes vasos y esta pues va a aumentar con la edad, la predisposición genética o procesos patológicos como la arteriosclerosis. Entonces tenemos de que vamos a medirla por medio del índice de rigidez arterial, el cual nos va a medir tres características: la velocidad de flujo sanguíneo, la amplitud de la forma de la onda sanguínea y los estudios de función endotelial que nos va a hacer mediante la dilatación mediada por flujo o por flujo sanguíneo a nivel del antebrazo. La velocidad de onda de pulso pues, va a aumentar con el peso y la edad de la madre y no va a estar influenciada por la paridad. Y
y tenemos de que la mayor velocidad de la onza de pulso pues nos va a determinar una tasa de detección del 82% y tasa de falsos positivos del 10% para predecir preeclampsia de inicio temprano, pero pues nos va a tener una tasa de detección de solamente el 20% para predecir preeclampsia de inicio tardío. La velocidad de onda del pulso aórtico, pues como tal es el estándar de oro para determinar la función arterial, y lo que vamos a mirar es la diferencia en la velocidad, tanto a nivel de la variable, a nivel del pulso torácico, y también vamos a mirar la distancia entre ambas variables. Porque se hace principalmente con el pulso aórtico, ya que es una medida adecuada de la circulación tanto en la arteria carótida común como en la arteria aorta. El índice de aumento como tal es la medida que nos permite la forma de la onda de presión arterial y se cuantifica como la relación de la diferencia entre la presión en relación con la presión del pulso, y esto se va a expresar como un porcentaje. Esto se ha observado como tal niveles de índice de aumento significativamente más altos en las etapas subclínicas de la preeclampsia, y este es un marcador predictivo útil para el modelamiento del riesgo cuando se combina principalmente con otras variables como la presión arterial sistólica central. Y obviamente se estima que a partir de la forma de la arteria pues vamos a encontrar pues diferentes variables en cuanto a la representación de esta patología. ¿Cuáles son las metodologías más comúnmente utilizadas para medir como tal la función arterial? La tonometría, como tal la discreción del líquido, el ultrasonido Doppler y el mecanotransductor. Tenemos de que el más usado pues va a ser el ultrasonido Doppler, que se puede utilizar con máquinas de ultrasonido que ya están disponibles, pero que va a requerir un entrenamiento como tal. En esta tabla pues vemos lo que son las diferencias en el gasto cardíaco en la paciente durante la etapa preconcepcional, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y en el posparto. Acá vemos como tal el aumento del gasto cardíaco y acá vemos como tal la disminución de la resistencia vascular periférica. Tenemos de que el gasto cardíaco en el embarazo temprano va a presentar aumentos significativos y estos van a presentar después una disminución correspondiente con el aumento en la resistencia vascular periférica. Esto es principalmente traducido en una paciente en un embarazo normal. Tenemos de que el gasto cardíaco pues, se mide con el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. En esta gráfica que tenemos aquí al lado derecho pues, vamos a encontrar la diferencia entre la presión arterial media y el latido entre la frecuencia cardíaca en una paciente con embarazos normales. Y acá, en esta gráfica, pues vemos una magnitud tanto del gasto cardíaco como la resistencia periférica total en un grupo de pacientes normales que podemos ver en la línea azul, y acá podemos ver las dos características de la preeclampsia, tanto preeclampsia tardía como preeclampsia de inicio temprano. En la preeclampsia de inicio tardío, pues podemos apreciar de que hay un marcado aumento del gasto cardíaco, lo cual pues va a ser correspondiente como lo que ya vimos anteriormente, y vamos a tener una marcada disminución de la resistencia vascular periférica. En cambio, en la paciente que va a presentar un fenotipo de preeclampsia de inicio temprano, pues vamos a ver que el gasto cardíaco se va a presentar normal y se puede presentar que el aumento comparado con las pacientes con un embarazo normal pues va a ser menos marcado, pero la resistencia vascular periférica pues va a ser más alta, principalmente durante todo el periodo de la gestacional, el cual va a verse elevada desde la fase más temprana del embarazo, y a medida pues, de que ya vaya aumentando el volumen circulatorio, pues puede ir disminuyendo paulatinamente. ¿Cuáles son las medidas que tenemos para evaluar como tal el gasto cardíaco? Entonces, para evaluar el gasto cardíaco, pues tenemos la reinhalación de gas inerte, y el Doppler suprasternal continuo. Tenemos que la reinhalación del gas inerte pues, nos va a permitir una mínima variabilidad intraobservador, pero costosa, y va a requerir como tal costos continuos consumibles. Y tenemos de que el Doppler pues, no nos va a generar como tal un costo continuo, y obviamente nos puede ser validado por medio de otros dispositivos como el ecocardiograma principalmente. También tenemos la ecocardiografía transtorácica, que puede ser la más usada, y obviamente pues, aquí debemos de tener una máquina y unos operadores ampliamente disponibles para la realización de esta evaluación. En este estudio publicado en el 2018, lo que queríamos traerlo era para examinar la posible relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica en la preeclampsia y la restricción del crecimiento fetal.
En este se evaluaron 45 embarazos patológicos, en los cuales se identificaron 14 pacientes con preeclampsia, 16 pacientes con restricción de crecimiento fetal, 15 pacientes con preeclampsia y restricción de crecimiento fetal y un número de 107 pacientes sanas. El gasto cardíaco pues, se midió como el resultado primario y se evaluó mediante un método de generación de gas, del cual se derivó también la resistencia vascular periférica. Y la función arterial se evaluó mediante un dispositivo que fue el Bicorder, que es un dispositivo oscilómetro. Acá pues podemos evaluar las características del estudio, en el cual pues, vemos de que 8 pacientes declinaron la realización y tenemos de que al final tuvimos 14 pacientes con preeclampsia, 16 pacientes que tuvieron solamente restricción del crecimiento fetal y 15 pacientes que tuvieron preeclampsia y restricción del crecimiento fetal, las cuales se compararon con un grupo de 107 pacientes, las cuales hicieron parte del grupo control. Dentro de las características de las pacientes, pues podemos ver de que eran muy comparables, que la única diferencia marcada fue que las pacientes con preeclampsia pues tenían un índice de masa corporal más elevado comparado con las diferentes pacientes dentro de los diferentes subgrupos. Y cuando ya comparamos las diferentes variables, principalmente el gasto cardíaco, con respecto, tenemos de que las pacientes del grupo control eran las pacientes del grupo de referencia, podemos apreciar que las pacientes que tenían preeclampsia solamente, no tenían otra patología, tenían un gasto cardíaco que era 1.87 veces más elevado que las pacientes que pertenecían al grupo control, es decir, a las pacientes sanas. Evaluamos también de que las pacientes que tenían restricción del crecimiento fetal tenían un gasto cardíaco que presentaba 0.35 veces más bajo comparado con las pacientes del grupo control. Pero cuando evaluamos la resistencia periférica en estas pacientes, podemos apreciar de que las pacientes que tenían restricción de crecimiento fetal y preeclampsia más restricción de crecimiento fetal, en estas pacientes la resistencia vascular periférica se presentó más alta, tanto en el grupo de preeclampsia con restricción de crecimiento fetal, como también en el grupo que no tenía como tal el diagnóstico de preeclampsia. En esta gráfica pues vemos principalmente la característica de la resistencia vascular periférica, donde comparamos con los diferentes grupos controles y podemos apreciar que las diferencias de media podemos encontrar que el grupo que tenía la resistencia vascular periférica más alta era el grupo que presentaba los diagnósticos asociados de preeclampsia más restricción del crecimiento fetal. Si comparábamos el grupo que tenía preeclampsia sola comparado con el grupo control, podemos apreciar que las pacientes con preeclampsia sola presentaban menos resistencia vascular periférica que las pacientes sanas. Y el grupo de restricción pues, presentaba una resistencia vascular más alta que las pacientes que tenían solamente preeclampsia. Cuando comparamos el grupo en el cual en la parámetro de gasto cardíaco, podemos apreciar que el grupo que tenía el diagnóstico de preeclampsia solamente tenía una diferencia en medias más alta comparado con el grupo control y con los dos grupos de pacientes que cursaban con restricción del crecimiento fetal, por lo cual podemos determinar que las pacientes con preeclampsia en este momento pues, se encontraba que cursaban con un gasto cardíaco más elevado. Y tenemos como conclusión de que las anormalidades predominantes en preeclampsia fueron un gasto cardíaco más alto y una resistencia vascular periférica más baja, mientras que las pacientes con restricción del crecimiento fetal solo se caracterizó por una resistencia vascular más alta que en los embarazos sanos. Cuando tanto la preeclampsia como la restricción ocurren juntas, en efecto, pues vamos a presentar un fenotipo cardiovascular que va a ser caracterizado por una resistencia vascular marcadamente más alta y un gasto cardíaco más bajo que si solamente se presentara restricción del crecimiento fetal. Con base en lo que hemos hablado, ¿en qué nos sirve en cuanto a las implicaciones terapéuticas de los diferentes fenotipos de preeclampsia? Pues tenemos de que los diferentes fenotipos de preeclampsia pues, nos permiten realizar un manejo dirigido y conocimiento de la presión arterial, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica y obtener en tiempo real utilizando una variedad de herramientas. Porque es muy claro que dentro de los tratamientos estandarizados que tenemos para la preeclampsia, en toda paciente que se presente con una crisis hipertensiva
definida con una tensión arterial mayor a 160/110, el manejo inicial se debe hacer mediante el uso del fármaco labetalol. Pero si en esa paciente estamos usando con una paciente que presente un gasto cardíaco bajo, posiblemente tenga una frecuencia cardíaca baja, en esa paciente pues ese medicamento no nos sería tan útil como un medicamento que tenga un efecto que sea meramente vasodilatador. Entonces, por eso es que ellos han planteado la necesidad de que todas nuestras pacientes preeclampsias se hagan un objetivo de tratamiento con base en una monitoría hemodinámica, ya que con eso vamos a definir en qué paciente necesitamos controlar el gasto cardíaco mediante un medicamento que tenga con un efecto marcadamente beta bloqueador y en qué paciente necesitamos un efecto más vasodilatador. Obviamente tenemos que en una paciente que tenga gasto cardíaco reducido y un aumento de la resistencia, vamos a presentar de que los cambios en la frecuencia cardíaca mediante la intervención farmacológica, pues nos va a generar una restauración del estado cardiovascular materno. Y esto lo que nos genera es una mejor perfusión de los tejidos placentarios, reducir la resistencia vascular, aumentar el volumen plasmático y con esto aumentar el gasto cardíaco en la paciente que lo requiere. Pero como vemos, en todas las pacientes este es el objetivo, porque hay pacientes que van a presentarse con un gasto cardíaco elevado, que en esas pacientes el objetivo no es aumentar el gasto cardíaco, sino disminuir la resistencia, mejorar la perfusión del tejido, mejorando la resistencia vascular periférica. Entonces, ese es el objetivo principal por el cual ellos recomiendan de que se debe hacer esta evaluación hemodinámica en las pacientes para caracterizar cuál es el fenotipo y cuál es el manejo ideal para esa paciente en esa situación determinada. El tratamiento, pues obviamente la elección actual de fármacos en la práctica obstétrica es empírica y el objetivo del estándar de oro es el tratamiento médico con el cual buscamos lograr controlar la presión arterial y obviamente los medicamentos pues suelen administrarse a ciegas sin considerar el perfil hemodinámico que esté cursando la paciente en ese momento. Obviamente el objetivo que nos hemos planteado con esta revisión y con estos planteamientos es optimizar principalmente la terapia antihipertensiva, la cual se podrían seguir los siguientes pasos. Evaluar los siguientes parámetros principalmente: frecuencia cardíaca materna, gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Elegir un tratamiento adecuado sobre la base del perfil hemodinámico, considerando los efectos farmacológicos del fármaco antihipertensivo que vamos a administrar en esta paciente y verificar las respuestas después de un intervalo de tiempo de 4 a 7 días mediante la realización de una evaluación hemodinámica. Obviamente, acá pues traje 2 tablas en las cuales pues tenemos en base estos diferentes parámetros. Entonces podemos encontrar que en una paciente pues con fenotipo de bajo gasto cardíaco y alta resistencia, pues vamos a encontrar que esta paciente van a cursar con un ritmo cardíaco materno que puede estar por debajo de 70 latidos por minuto, y en las pacientes de fenotipo de alto gasto cardíaco, pues vamos a cursar con la frecuencia cardíaca, la cual puede estar por encima de 90 latidos por minuto. En cuanto al gasto cardíaco, en las pacientes de bajo gasto, pues podemos encontrar que presentan pacientes que tengan un gasto cardíaco por debajo de 5 litros por minuto, en el cual los medicamentos de elección para este tipo de pacientes principalmente son los bloqueadores de los canales de calcio, principalmente los nifedipino o los donantes de óxido nítrico, pero obviamente esos medicamentos todavía están en la investigación. Y para las pacientes que tengan un fenotipo de alto gasto cardíaco y baja resistencia vascular, pues los principales medicamentos pues van a ser los bloqueadores alfa y beta, como por ejemplo el metildopa y el labetalol, que en este caso sería el medicamento preferido para el uso en este tipo de pacientes. También tenemos de que se puede medir la resistencia vascular periférica mediante un dispositivo que nos pueda realizar este procedimiento, como por ejemplo el dispositivo de bioimpedancia que utilizamos en UCI obstétrica durante el estudio OPA, en el cual nos podía medir el índice de resistencia vascular periférica, y con eso pues tenemos 2 parámetros principalmente. Un parámetro que se clasifica en 1400 dinas por centímetro, en el cual podemos utilizar principalmente bloqueadores de los canales de calcio, como son la nifedipina y los donantes de óxido nítrico, y unos pacientes que se presentaban con una resistencia vascular que es menor a 900 dinas, en el cual podemos utilizar bloqueadores de los receptores alfa y beta, como puede ser el alfa-metildopa o el labetalol. Obviamente, teniendo en cuenta estas características, pues tenemos otra vez de nuevo los 2 fenotipos. El fenotipo de inicio temprano, que se caracteriza principalmente por la alta resistencia vascular,
y el fenotipo de inicio tardío, que se caracteriza principalmente por el alto gasto cardíaco y la baja resistencia vascular. Dentro de las publicaciones, pues ellos nos hacen como tal una recomendación en la cual, cuando se realiza el diagnóstico de preeclampsia propiamente dicho, acá por ejemplo se le hace la búsqueda y se le inicia la profilaxis, se le realiza el diagnóstico, entonces ellos nos recomiendan que se le deba realizar en ese momento una monitorea o un manejo mediante una monitoría hemodinámica no invasiva en esa paciente, en la cual pues vamos a encontrar las dos diferentes características de la paciente, ya sea una hipertensión con resistencia vascular periférica aumentada y un volumen vascular bajo, en el cual pues el objetivo de nuestro tratamiento debe enfocarse principalmente en fármacos vasodilatadores o en una paciente que presente hipertensión con resistencia vascular disminuida y un aumento del volumen sanguíneo, lo cual pues el objetivo de nuestro tratamiento debería ser el tratamiento con medicamentos beta bloqueadores o que nos disminuyan ese gasto cardíaco. Y pues ya para terminar los puntos clave de la charla, pues tenemos de que los fenotipos clásicos de la hipertensión incluyen principalmente alto rendimiento, que son el paciente que se considera hiperdinámico, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del volumen sistólico y un gasto cardíaco aumentado con una disminución de la resistencia vascular periférica, y también tenemos lo que llamamos el perfil hipodinámico, en el cual vamos a tener un paciente con aumento de la resistencia vascular periférica, con una disminución del ritmo de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Tenemos que el fenotipo de gasto cardíaco alto se asocia más comúnmente con preeclampsia de inicio tardío, con crecimiento fetal normal y resultados maternos y perinatales más favorables, y que el fenotipo de alta resistencia, pues como ya hemos visto en el estudio, se asocia más con pacientes con restricción del crecimiento fetal y peores resultados maternos y perinatales, y que el tratamiento tiene como objetivo normalizar la anomalía hemodinámica subyacente, lo cual nos va a conducir a un control superior de la presión y probablemente nos vaya a mitigar los riesgos maternos y fetales. Muchas gracias por su atención.